Siempre es bueno recibir buenas noticias y en este podcast comenzaremos diciendo tenemos una muy buena noticia. Ya estamos en el nivel 2 de nuestra serie de 5 niveles de crecimiento espiritual. La buena noticia la tiene el apóstol Pedro cuando dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Todo el texto es maravilloso, es dinámico, no es un mero dato histórico, es como el diario del día, nos dice lo que ya está sucediendo. En el primer podcast de esta serie nos ocupamos del llamado y del padecimiento. Ahora nos detendremos en la parte que dice Él mismo os perfeccione. A esto me refería por buena noticia, porque muchas veces se nos exhorta a la perfección en la misma palabra. En Mateo capítulo 5, verso 48, dice, «Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto». Pedro nos dice que el que está trabajando en eso es el mismo Padre. Él mismo os perfeccione. Quiere decir que estamos bajo su mirada, que nuestro esfuerzo por ser perfectos están bajo su cuidado, su guía. Qué bueno saber que no estamos solos en esto de crecer espiritualmente, sino que vamos juntos con la compañía de Dios mismo. ¿No es eso una muy buena noticia, como dije al principio? Reflexionemos entonces en el siguiente nivel, el segundo, de nuestra escala de crecimiento espiritual, el de la perfección. Bienvenidos a otro podcast de La Palabra y Nosotros. Soy el Pastor Marcos. Nivel 2. Perfeccione. La obra divina de perfección. El verbo perfeccionar, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, indica una acción que Dios realiza en los creyentes, en contraste con el primer nivel, donde el creyente pasa por el sufrimiento. Aquí el énfasis está en la intervención activa de Dios en el proceso de crecimiento espiritual. Pedro deja claro que es Dios quien, después de los padecimientos, se encarga de perfeccionarnos, llevándonos a una mayor madurez en Cristo. La perfección no es humana. Este es un principio clave. La perfección no es el resultado de nuestro esfuerzo humano. A lo largo de las Escrituras se enfatiza que Dios es quien completa la obra que ha comenzado en nosotros. En Filipenses, capítulo 1, verso 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». No se trata de alcanzar un estado moral impecable por nuestra cuenta, sino de permitir que Dios complete lo que Él ha comenzado. El perfeccionamiento como ajuste divino. En el griego original, la palabra perfeccione puede significar ajustar o completar. Es como un proceso en el cual Dios va ajustando nuestras vidas para que encajemos más plenamente en su voluntad. Esto puede ilustrarse como un alfarero que, tras haber moldeado una vasija, ajusta los detalles y corrige cualquier imperfección para que cumpla su propósito. Nuestra respuesta: vivir en la luz recibida. Aunque es Dios quien realiza la obra de perfección, el creyente tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo con la luz que ha recibido. A medida que Dios perfecciona, nosotros respondemos caminando en obediencia conforme a lo que Él ha revelado. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, el apóstol dice: «Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado». La perfección no significa que ya no tendremos luchas, pero sí implica que estamos llamados a vivir a la altura de la revelación y entendimiento que hemos recibido en cada etapa de nuestro crecimiento. La perfección divina es progresiva.
Dios nos revela más de su voluntad y de su verdad a medida que crecemos, y debemos ajustar nuestra vida continuamente a esa nueva luz. Es como una lámpara que ilumina más a medida que avanzamos, y con más luz viene la responsabilidad de caminar con mayor precisión. En el Salmo 119, verso 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios solo nos pide que andemos de acuerdo a la luz recibida. No nos va a reclamar por lo que todavía no hemos recibido o aprendido. Pero si hacemos cuentas de los mensajes escuchados en nuestra congregación cada semana, el estudio personal que hagamos de la palabra, ya tenemos un cúmulo de conocimiento para poner en práctica que nos deberían corregir algunas conductas y actitudes que no se corresponden con un hijo de Dios. Algunos ejemplos bíblicos ilustran cómo Dios lleva a cabo este proceso de perfección. Pablo y su dependencia de Dios. En 2 Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10, Pablo describe cómo, en su debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Esto muestra que la perfección no se basa en nuestras capacidades, sino en nuestra dependencia total de Dios. A menudo, es en nuestras áreas de debilidad donde Dios trabaja con mayor claridad, perfeccionándonos según su propósito. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Abraham, perfeccionado por la fe. Santiago, capítulo 2, verso 22, menciona que la fe de Abraham se perfeccionó cuando actuó en obediencia a Dios al ofrecer a Isaac. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo la perfección es una obra de Dios que se manifiesta en nuestras acciones, pero es impulsada por nuestra fe en su poder y promesas. ¿No ves la fe que actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? El perfeccionamiento como preparación. Dios no nos perfecciona solo por el hecho de hacernos mejores personas, sino porque tiene un propósito específico para nosotros. La perfección es la manera en que Él nos prepara para cumplir su plan en nuestra vida. En Efesios, capítulo 2, verso 10, se nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El proceso de perfección nos prepara para estas obras que Dios ha planeado para nosotros. La perfección es una habilitación divina, una capacitación para que podamos servirle con mayor efectividad. El proceso nunca termina en esta vida. Es importante recordar que la perfección que Dios nos da es un proceso continuo que no se completa hasta la glorificación final. Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 14, nos recuerda que no hemos alcanzado la perfección final, pero seguimos avanzando, sabiendo que Dios es quien obra en nosotros para llevarnos más cerca de esa meta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora puedes leer las cartas de Pablo en una versión personalizada y en lenguaje actual. Y muy pronto, las cartas de los apóstoles Juan, Santiago, Pedro, Judas
Esta versión es realizada por Elizabeth Fernández Volpe y ya están disponibles en amazon.com. El link lo encontrarás en la descripción. La preparación para el servicio. La perfección reflejada en la vida diaria. Dios nos perfecciona, pero eso tiene un reflejo en nuestra vida práctica. La obra divina de perfección nos transforma en áreas clave. En el carácter. Uno de los frutos del perfeccionamiento divino es el crecimiento en el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, menciona el fruto del Espíritu, que es el resultado de la obra transformadora de Dios en nuestra vida. El perfeccionamiento implica un cambio en nuestro carácter, haciéndonos más amorosos, pacientes y bondadosos como reflejo de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La perfección divina también se refleja en una mayor madurez espiritual. En Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14, el autor exhorta a los creyentes a avanzar más allá de los rudimentos de la fe hacia una mayor madurez. La obra de perfección de Dios nos impulsa a dejar atrás la inmadurez espiritual y a crecer en la comprensión de la voluntad de Dios y en la sabiduría para aplicarla. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Perfección en comunidad. Este perfeccionamiento no ocurre en aislamiento. Dios muchas veces utiliza a otros miembros del cuerpo de Cristo para perfeccionarnos. La comunidad de fe juega un papel clave en este nivel de crecimiento. En Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo describe cómo los diferentes ministerios en la iglesia están diseñados para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La obra de perfección de Dios se realiza también a través de la interacción con otros creyentes. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien el texto nos indica personas que cumplen funciones en la iglesia, también podemos decir que en la comunión con nuestros hermanos recibimos consejo, palabra de exhortación y edificación para nuestro crecimiento y no necesariamente desde el púlpito. Personalmente siempre doy gracias a Dios por las personas que Él ha puesto cerca mío, de los que he recibido bendiciones espirituales. La lista es larga y siempre estarán en mi corazón. Los que fueron bendición con sus consejos en los primeros tiempos y también ya en el ministerio, cuando para tomar decisiones consultaba con ellos. La vida cristiana, cuando es en comunidad, es mucho más llevadera que en soledad. La perfección es una obra divina donde Dios ajusta y completa lo que comenzó en nosotros. El creyente responde viviendo según la luz recibida, caminando en obediencia y permitiendo que Dios continúe su obra en todas las áreas de la vida. Este nivel es una preparación continua para el propósito de Dios
y aunque no alcanzamos la perfección final en esta vida, Dios sigue perfeccionándonos hasta el día de Cristo. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende. Y también puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevo podcast. Déjanos tu email en los comentarios para enviarte un ebook gratis.